tal? ¿Cómo están? Como siempre, les saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de la serie La Triste y la Colorada. Y en esta ocasión recibo con mucho gusto en el estudio a Lorena Josefina Pérez Romo, magistrada de circuito en materia penal y candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con 26 años de experiencia en la judicatura, 3 especialidades, maestría y 2 doctorados, por mencionar solo algunos datos de su trayectoria académica y profesional. Y a quien le doy la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí, Lorena, nos da mucho gusto recibirte. Muchísimas gracias, Judith, y muchísimas gracias a todo el auditorio por esta oportunidad de platicar en este programa. Actualmente ejerces la función de magistrada de circuito. Por favor, explícanos cuál es la diferencia de lo que actualmente haces al cargo que aspiras de ministra de la Corte en esta competencia electoral. Pues mira, actualmente estoy en un tribunal especializado en materia penal. Yo fui pionera del sistema penal acusatorio y obviamente analizamos juicios de amparo, todo lo que tiene que ver con las revisiones, amparos directos, y enviamos a la Corte precisamente pues los amparos directos en revisión. Sí. En la Corte, ¿qué pretendemos? Pues obviamente transformar la vida de las personas. Me parece que esa es la gran capacidad que tiene la justicia en nuestro país. Y claro que la Corte, además de que conoce todas las materias, como yo lo hice por 14 años, y después me especialicé en materia penal, pues tiene un impacto en todo lo que es nuestro país, para todas las mexicanas y los mexicanos en las decisiones que se tomen. Eres experta en materia penal. ¿Tú crees que es importante que haya una ministra penalista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, me parece que es la primera vez que tenemos que hacer una apuesta a una ministra que es pionera del sistema penal acusatorio, que esto transformó incluso toda la justicia y el sistema penal de nuestro país, para que se juzgue desde la experiencia y desde la realidad. ¿Por qué? Porque actualmente pues tenemos muchas resoluciones que, llegando a la Corte, me parece que tenemos que revisar en materia penal, sobre todo una ministra que fue pionera de este sistema, que lo conoce, claro, que lo juzgó en las salas de audiencia, lo revisó también en un tribunal colegiado especializado en materia penal, y pues ahora que desde la Corte consolidemos el sistema penal en nuestro país. Tienes experiencia en audiencias orales del sistema penal acusatorio, como ya lo mencionaste. ¿Nos podrías compartir el caso más difícil que enfrentaste durante una audiencia judicial? Pues yo considero que todos los casos son no solo difíciles, sino son importantes, y siempre se juzga cada caso como si fuera el único y el más importante, y a lo mejor hasta el último de tu carrera. Tengo muchas experiencias porque cuando estás en la justicia penal estás de cara a cara a la sociedad. Está videograbado y es completamente transparente. Incluso pues tenemos ahí el público. Te puedo contar una anécdota de un asunto que me llegó donde pues me impactó en la cuestión emocional. Al final del día somos juzgadores que tenemos que hacer nuestro trabajo de manera imparcial, independiente, con autonomía de criterio, pero pues también nos impactan estos casos, claro, que superan a cualquier ficción. Y en este caso, en una audiencia inicial, me llegó la ejecución de un cateo. Esto fue por un tema donde se buscaba en una casa armas y por supuesto también droga. Y se encontró una gran cantidad de armas y de droga, particularmente metanfetamina. Y llevan a esta audiencia a 2 mujeres, una mujer aproximadamente de 40 y tantos años de edad y su hija de apenas 18 años. Sí. Cuando llevan este asunto, pues es un asunto que además tenía que ver con la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, por los que dicen que no se impone, y teníamos que analizar los medios de prueba. Los medios de prueba son aquellos testigos, aquellos policías que firmaron y realizaron este parte informativo. Y entonces en la audiencia obtenemos la información de que la mamá tenía 40 y tantos años, era adicta a la metanfetamina, y estaba embarazada de 6 meses. Y también dentro de esta audiencia, pues salió la información de que era pareja de una persona que pertenecía a las organizaciones criminales allá en el estado de Colima. La hija, por su parte, no era adicta, tenía 18 años. Y lo que me impactó en estas determinaciones es que le pregunto primero a la mamá que si tiene algo que decir. Yo esperando que como buena madre mexicana y como somos todas las madres mexicanas bien protectoras y salimos a chambear todos los días por nuestros hijos y por nuestras hijas, pues me dijera algo que de alguna manera apoyara algún dicho de la hija. Claro. Y lo único que me dijo es que, pues sí, efectivamente todo lo que se había dicho en audiencia pues era cierto, pero que ella quería su libertad porque estaba embarazada. De la hija no me dijo nada.
De la hija lo que surgió de información es que no era adicta a ninguna sustancia y que efectivamente había estado en casa de su mamá solo unos días porque iba a cuidarla por este embarazo y porque sabía que su mamá era adicta a la metanfetamina. ¿Y si era su hija de sangre? Por supuesto, por supuesto, era su hija de sangre y se corroboró también la información de que la hija no vivía con la mamá, sino con la abuelita, que era quien la cuidó desde chica. Entonces ahí me topé ante una situación que me pareció, la verdad, muy lamentable, que como madre, pues no tuviera ningún tema de, pues ya de misericordia, de sororidad, de protección a su hija, ¿no? Por supuesto, y sobre todo como somos las mamás en México, ¿no? Y por otra parte, pues todas las pruebas estaban enfocadas, estos medios de prueba, a que efectivamente en el sótano de esa casa, que era de la pareja que pertenecía a una organización criminal, pues estaba esta droga y estas armas. Y la única que tenía la llave precisamente pues era la mamá. Entonces ahí yo dije, tengo que hacer algo por esta pues ya adulta joven de 18 años, pero que ni su mamá la defiende. Y es ahí donde yo dije, me parece Ministerio Público que no hay ninguna prueba dirigida a que ella tenía conocimiento de estas armas y de esta droga. Y fue un asunto que me pareció lamentable en este aspecto emocional, pero también que me centró en decir y en considerar algo que me parece muy importante para todas las autoridades en México. Hay que tener valor y valores. Yo sabía que era un asunto riesgoso de determinar en ese sentido, determiné auto de no vinculación y libertad para la hija y vinculé y de hecho se envió al centro de reclusión a la mamá porque me parecía que además era un momento muy importante para que en protección al producto pues no consumiera estas drogas en este centro de reclusión. Y efectivamente la hija salió en libertad. Este asunto fue apelado por el Ministerio Público inmediatamente y es ahí donde también yo dije, bueno, me puedo estar jugando incluso la chamba en este asunto porque claro, digan, oye, pero se extralimitó o por qué lo hizo de esta forma. Pero afortunadamente ese asunto, así como muchos otros que he determinado no solo con las pruebas, no solo con la objetividad y la racionalidad, sino con esta sensibilidad humana, porque al final del día todos somos humanos en estas audiencias, nada más estamos colocados en lugares diferentes, pues se confirmó en todas las instancias. Que ahorita que nos mencionas la sensibilidad humana, qué importante en un juzgador, en una juzgadora, tener esta sensibilidad, por supuesto los conocimientos, por supuesto la experiencia, sí, los estudios, pero también esta sensibilidad humana en cada caso, ¿no? Porque qué difícil para ti como juzgadora saber qué sentencia vas a dictar en favor de la mamá que estaba embarazada o de la hija que tenía apenas 18 años, ¿no? Supongo que ese día te fuiste a tu casa consternada, supongo. Pues fíjate que no, cuando hacen las cosas bien, yo creo que me consterné en la audiencia, porque además hay que decirlo, en las audiencias orales no hay tiempo para decir, toma dos, me salió mal. Nunca. El juez no venía preparado, qué lástima, vamos a hacerle una toma 2 con audio y video y todos volvamos a hacer las solicitudes correspondientes y a ver qué determina de nueva cuenta porque se equivocó. No, no hay toma 2, todo está videograbado, tenemos público, es audio y video, es el único país que contamos con un audio y video, no un sistema oral, en este caso penal. Y no, yo me voy con la conciencia de haber hecho lo correcto. Y como te digo, siempre he pensado que el verdadero poder de la justicia radica en esta capacidad de transformar la vida de las personas. Y en este caso, a esta niña, a esta adulta joven, a Yeli, pues le cambiamos la vida al no dictar simple y sencillamente por dictar. Es que hay medio de prueba suficiente y pues ya después veremos el juicio. No, dictar exactamente en ese momento lo que se tiene que dictar aun y cuando tu puesto está en juego. Porque te digo, una autoridad que realmente no le ejerce esta autoridad, pues no sirve de nada en un sistema de justicia. Así es, y de haber decidido por la otra parte, pues ella le habría cambiado la vida, por supuesto, justo apenas a los 18 años. Una hora, un minuto en un centro de reclusión, un día, pues es algo que va a impactarte por el resto de tus días. Qué complicado y qué difícil función tiene, definitivamente. Con estos cambios que se están dando en el Poder Judicial, ¿qué te impulsó a participar en este proceso electoral? Fíjate que fue un tema de mucha reflexión. Pensé en su momento, ya llegué a lo máximo de la carrera judicial, que es pasar por toda esta experiencia de 26 años y por supuesto por todos los puestos correspondientes, por el día a día, por los exámenes, por todos estos concursos de oposición y por el impartir justicia día con día.
Y yo dije, bueno, ya lo obtuve, ya me ratificaron, de alguna manera logré lo que en algún momento soñé. Sin embargo, en una reflexión considero que todavía hay mucho que aportar en este país, sobre todo de perfiles que tengan esta capacidad intelectual, esta capacidad racional, pero como lo comentábamos, la sensibilidad para juzgar. Sí. Cuando llegamos al sistema penal acusatorio, porque pues fuimos una generación de pioneros de este sistema en nuestro país a nivel federal, pues no encontraba la respuesta en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en ningún convenio internacional, ni en ningún lado. Entonces es ahí donde este sistema se fue implementando y consolidando día con día. Y me parece que es el momento crucial para que la Suprema Corte de Justicia llegue la primera mujer pionera del sistema penal acusatorio a nivel federal en nuestro país. Y que con eso ya se juzgue desde la experiencia, pero sobre todo también desde esta sensibilidad para hacerlo. Con 26 años de experiencia en la carrera judicial, bueno, yo supongo, lo decimos bien rápido, pero tienen que pasar y suceder muchísimas cosas. En tu caso, como experta en la materia penal y como mujer, ¿fueron difíciles tus ascensos? Sí, siempre hay un tema de dificultad. Me tocó siempre participar con puros hombres, hacer equipo con hombres. Y obviamente en algunos casos es más complicado que en otros. Por ejemplo, cuando llegué como juez del sistema, primeramente el acuerdo del Consejo me designó a mí como única mujer en este centro de justicia como administradora. Y uno de mis compañeros me dijo, pero me lo dijo realmente sin ningún afán de ofensa, pero pues al final del día, ¿cómo te sientes cuando te dicen, tú eres como un juez de segunda categoría? Claro. ¿Por qué? Porque te designaron como juez administradora y no puedes entrar a audiencia. Afortunadamente, este acuerdo general se reformó a los 6 meses y pude entrar a audiencia. Y me acuerdo que también fue un momento bien complicado porque pues se reforma el acuerdo y me dicen, órale, eres administradora, pero ejerces la doble función, entra a audiencia a ver cómo te va. Y fue el primer asunto de hidrocarburos que hubo en el Estado. Entonces, me quedó muy claro que para la mujer, en lo que hemos conocido como parte del Poder Judicial de la Federación, además de que nunca ha habido paridad, pues hay un tema de presunción en contra. Y entonces, como que la gente decía, no va a poder, va a salir llorando, o sea, no va a poder de alguna manera llevar a cabo la audiencia. Y creo que fue de mis mejores audiencias, las primeras, así como que... Ni saliste llorando. Ni había una concentración impresionante y después había una experiencia también que ya te permitía ser más flexible, no tan precisa en todo lo que ibas a decir. Pero también me demostró a mí misma que para la mujer en el sistema penal de justicia, sobre todo hablando de esta materia, pues hay que ser y demostrar todos los días por qué estás ahí. Y me parece que esta es una presunción que ha costado mucho cambiar, pero afortunadamente en esta trayectoria, en estos 26 años, como bien lo dices, pues lo he demostrado día con día. Son 33 mujeres las que están participando como candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De todas ellas, ¿por qué consideras que tú eres la mejor opción para esta elección judicial? Pues mira, Judith, primeramente porque tiene que llegar gente que tenga la capacidad y tenga las credenciales profesionales para hacerlo. Por otro lado, también la experiencia y la sensibilidad. Pero mucha gente cuando voy a alguna universidad o al tianguis o ahora sí que a la tiendita de la esquina me pregunta, ¿por qué usted? Y yo le digo, porque tienes que votar este 1 de junio, no solo por el número 24, obviamente, que mi compromiso es 24 horas contigo, sino porque tienes que votar por una trayectoria impecable, por una trayectoria de honestidad, por una trayectoria que tú puedes corroborar como garantía que si esta persona lo ha hecho bien durante estos 26 años, va a hacer un estupendo trabajo desde la Suprema Corte porque esta persona sabe juzgar con imparcialidad, con independencia, pero sobre todo con autonomía de criterio. Tú estás haciendo campaña a nivel nacional, lo cual no es nada sencillo. ¿Nos puedes compartir tu experiencia en este proceso electoral? Sí, no es nada sencillo porque además yo sigo como presidenta del tribunal donde estoy incluso en este segundo año porque ya los 2 magistrados que estaban ya no están y hay secretarios en funciones. Entonces, pues sí, es un trabajo bastante arduo y cuando llegamos a la gente, pues hay 2 puntos que de alguna manera todavía te consternan, que es el hecho de que dicen, ¿pero qué va a haber el 1 de junio?
Y yo, Sí, claro. son las elecciones de las personas juzgadoras en nuestro país. Y entonces me han preguntado mucho por esto y yo les digo, mire señor, mire señora, señorita, usted tiene que votar porque esta elección, esta decisión que usted tome el 1 de junio va a impactar cuando menos los próximos 10 años en materia de justicia en nuestro país. Nada más, así de sencillo. Y estoy hablando que cuando menos, porque al final del día en la Corte se van a elegir ministras y ministros por 8 años según la votación o hasta 11 años. Entonces es importante que la gente sepa que si no sale a votar este 1 de junio por los perfiles correctos, pues entonces esto va a impactar la próxima década de justicia en nuestro país y va a decir, chin, ¿por qué no voté por el perfil que realmente tiene una autonomía de criterio para juzgar? ¿Qué otros desafíos has enfrentado en esta campaña electoral? Que te conozca la gente. Desafortunadamente, nosotros hemos estado siempre en salas de audiencia, en oficinas de 2x2, en sesiones públicas, en lo que es en el tribunal colegiado, pero no tenemos escándalos, no tenemos un lastre que nos haga conocidos en este país. Y entonces, como no somos personas conocidas, es bien difícil llegar en esta temporalidad a toda la gente en México para que le digas, oye, ¿sabes qué? Por favor, checa mi trayectoria, confía en mí. Claro. Tengo una trayectoria honesta, impecable. Siempre he hecho lo que yo considero como mi propósito de vida, servir para hacer justicia. ¿Por qué te gustaría ser electa en estas próximas elecciones? Me gustaría ser electa porque cuando me pregunta la gente si esta reforma va a funcionar, yo le digo, elíjame, elija el número 24. Claro. Pero tiene un fundamento. El fundamento es que, y te comentaba, la justicia oral, por ejemplo, no es de que, a ver, vamos a elegir a un juez, a un magistrado en un tribunal colegiado y vamos a darle una toma 2 o toma 3. No, esta persona, en cuanto entre en funciones, tiene que hacerlo y tiene que hacerlo súper bien. Y yo he sido jurado y capacitadora de generaciones de jueces en el sistema penal acusatorio. Y nos hemos topado con algunos casos que me parecen muy impresionantes porque, por ejemplo, los jueces no tienen esta experiencia ni tuvieron, por ejemplo, también una simulación de audiencias. Y entonces yo preparé todo un programa de simulación de audiencia para sentar al juez en estas salas que tiene la Escuela de Formación Judicial. Y yo la hacía, por ejemplo, en Ministerio Público, otro magistrado de defensor, teníamos a un imputado, y de repente veíamos que el juez decía como que, ¿y aquí qué voy a hacer? Entonces aquí no hay toma 2. Exacto. Y yo quiero llegar a la Suprema Corte de Justicia para decirle a las personas, depende de su elección que esta reforma funcione, pero lo más importante, lo que yo estoy ofreciendo es un resultado desde el primer día en que esté en la Suprema Corte, sin tiempos, sin transiciones, sin vamos a ver qué hacemos la próxima semana. Desde el primer día tenemos que dar resultados y decirle al país y decirle al mundo, esto funcionó y está funcionando de esta forma. Con eso me voy a la pausa. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotras. Seguimos conversando con Lorena Josefina Pérez Romo, candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar como juzgadora? Pues mira, sobre todo, yo di todos los casos que tienen que ver, por ejemplo, con delitos de realización oculta. Y aquí te puedo hablar de violaciones, te puedo hablar de abusos de menores. Me parece que esos casos de realización oculta, así como todos son importantes y todos son los más importantes, tienen que juzgarse con una gran capacidad y sensibilidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos, por ejemplo, de violación. Y también hemos tenido algunos otros donde están en un antro y se conocen y luego se van a la casa de una persona y tienen relaciones. Y en este caso me acuerdo que nos llamó mucho la atención, porque lo proyecté al colegiado, que después de toda esta situación que se vivió en la casa, se mostraron en la audiencia de juicio
algunas imágenes que tenían que ver con la entrada de esta persona, porque aquí no es una cuestión de género únicamente, o sea, pueden ser del mismo género, pueden ser de diferente género, y por eso no quiero decir si es mujer o hombre. Pero aquí una de las personas pues dijo que había sido violada y la otra persona decía que no, que había sido una relación consensuada y obviamente pues se llevan a cabo como circunstancias o conductas que tienen que ver con una realización oculta. Pero se mostraron después por la persona que estaba siendo investigada por el delito de violación fotografías de ellos dos antes, también dentro de la casa, no obviamente dentro de ese cuarto, y posteriormente que salieron, se tomaron algunas selfies, que como que todo estaba muy bien y había una trayectoria de fotos en ese sentido hasta que la fue a entregar a su casa. Entonces, me parece muy importante que se tenga esta experiencia para analizar casos que están en un límite. Porque no nada más es porque yo lo estoy incriminando, entonces tiene la razón. Sí, preponderantemente siempre va a ser la declaración de una víctima tomada en consideración, pero no podemos soslayar el tiempo, el modo, el lugar, las circunstancias. Entonces, juzgar casos que están en el límite, que pueden ir para un lado o para el otro, me parece que es lo que tenemos que tomar con la mayor responsabilidad y sobre todo capacidad posible. Analizar todo lo que hay en ese cúmulo probatorio, porque aquí en México no solo es tener la razón, sino que también hay que demostrarla. Y esto se hace con análisis específico de cada asunto en particular. ¿Qué opinas del narcotráfico aquí en nuestro país? Pues mira, a mí me tocó llevar a cabo muchas audiencias que tenían que ver con organizaciones criminales. Y pues al final del día lo que tienes que hacer es lo correcto. Incluso cuando yo sentenciaba a una persona de una organización criminal por 60 años, por ejemplo, pues hay que explicar muy bien qué es lo que está pasando en esa audiencia y por qué esta persona fue sentenciada. Yo sí te quiero decir que en toda mi experiencia nunca he utilizado escoltas, nunca he tenido que temer a un tema de seguridad y me parece que esto también es muy importante cuando haces tu trabajo con una alta calidad y profesionalismo. Y sobre todo en estas audiencias porque se le explica a la gente qué es lo que está pasando y por qué se está sentenciando a una pena así. Incluso también pues el cuidado que tiene que ver con las víctimas cuando tenemos menores en audiencia, que tenemos que llevarlos a la cámara de GESEL correspondiente y tomar en cuenta también su declaración de manera preponderante. Entonces, pues es un tema que tenemos, me parece que actuar en 3 acciones. Primeramente, pues la prevención, ¿verdad? Claro. Que es muy importante en todo este tipo de delitos. Por supuesto, también suprimir este delito, que ahí me parece que no solo es la impartición de justicia, o sea, el Poder Judicial, los jueces, sino que también vienen las fiscalías, los ministerios públicos que están interviniendo en esto. Y finalmente la sanción, que esa sí nos corresponde a las personas juzgadoras y que también tenemos que ser contundentes al sentenciar casos que tienen que ver con organizaciones criminales. ¿Es peligroso dedicarse a la materia penal en México? Si lo haces de manera correcta, me parece que no debería de serlo. Pero también he sabido de algunos compañeros que han necesitado pues, ser custodiados en ciertos casos por el tema que están manejando en ese momento. Con esto nos vamos a la pausa. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y La Colorada. Gracias por continuar con nosotras. Y hablando precisamente de La Colorada, bueno, sabemos que su función es muy complicada, es muy difícil, pero aún así, en el ejercicio de tu función, ¿hay algo que te haya dibujado una sonrisa? Pues mira, yo creo que te podría contar 2 anécdotas. A ver. En la sala de audiencias, una vez lo que nos pasó fue que teníamos un delito contra el medio ambiente. Era un cambio de uso de suelo. Sí. Y nos llegó una persona un sábado a las 7 de la mañana, me parece que era la audiencia, y de repente pues yo vi que la persona como que se tambaleaba. Y siempre pues en las audiencias tienes que ver que toda la gente esté no solo en sus 5 sentidos, sino al 150%, porque si te distraes tantito ya se te fue la audiencia. Ahí ya no puedes estar pensando que si tuviste problemas con tu mamá o con el esposo, o sea, ahí nada. No hay forma de, incluso si te sientes mal, pues hay que como que bloquear un poco esa sensación, porque se te va la audiencia en serio.
Y al final del día, cuando llegó esta persona que yo veía que se tambaleaba, pues yo le pregunté que si se sentía bien. Y me dijo, no, pues es que me la pasé tomando las últimas 4 horas antes de venir para acá, para la audiencia. Uh-huh. Y me empezó a contar, y eso sí fue como un tema muy, pues raro, porque no lo vivíamos así. Le importaba más que lo escuchara, que se había peleado con la esposa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Entonces se le olvidó la audiencia. La audiencia no le interesaba lo más mínimo. Me contó toda la historia, por qué se había peleado, cómo habían discutido, que lo había corrido de la casa, que ahora qué iba a hacer. Y pues obviamente dije, esta persona más que un juez necesita un psicólogo, pues una terapeuta, ¿no? Que lo escuche. Al final, pues bueno, suspendí la audiencia, le trajimos un café, pasaron unas horas y ya volvimos a lo que era precisamente el tema de la formulación de imputación en esa audiencia. Y ya como magistrada, estaba yo en un concurso como jurado para magistradas y magistrados de todas las materias, materia mixta, me acuerdo. Y pues terminé, yo siempre he sido muy apasionada en mi trabajo y entonces estoy haciendo algunas preguntas y me acuerdo como que me emocioné mucho, ¿no? Y ya al final iba ya a terminar prácticamente, porque además estos exámenes se videograban en su totalidad, pues hay gran tensión Sí. Teníamos ahí 9 jurados, éramos mujeres y hombres, y por supuesto que al final me paro y yo no sé si me mareé, pues ya sabes, yo soy tamaulipeca y en Ciudad de México pues como que la presión no es la misma, y me caí. Se cayó. Entonces todo grabado en pleno examen, ¿no? Y ya, total, que lo peor del caso es que nadie me recogía. Era así como diciendo, ya la chupó el diablo, hay que se quede. Y además es una magistrada muy tremenda para preguntar. Y son exámenes tan formales que al final me dijeron, bueno, magistrada, es que necesitamos cortar esa parte del examen, esa parte no puede quedar, además son exámenes públicos. Y yo, pues bueno, excelente, hay que editarlo, ¿no? Pero pues creo que quedó peor, porque cuando lo editaron, pues era así como que ahí está la magistrada y ¡fum! Desaparece. Pues fueron unas anécdotas. Realmente nuestro trabajo es muy serio. Sí, así es. Y tenemos que meterle un poco de optimismo a todo esto. De hecho, antes me encantaba porque hace muchos años yo veía puros programas que tenían que ver con series de Criminal Minds y todas las cosas así, ¿no? Todo, sí. Y ahora, pues no, o sea, ahora llegas y si hay caricaturas, pues dices, de aquí soy, ¿no? O sea, hay que cambiar todo el sistema que traes. Porque desafortunadamente, como yo te decía, la realidad que se ven en estas historias de vida, que son los expedientes, que son las salas de audiencia, pues superan por completo cualquier ficción. Y pues hay que descansar como un poco este tema de tanta tensión, sobre todo en materia penal. Importantísimo, sí. De acuerdo. Me llama mucho la atención. ¿Qué hacen ustedes como juzgadoras, como juzgadores, por supuesto, cuando pasan este tipo de casos? ¿Pierden la compostura en algún momento? Porque yo siempre los veo muy serios, muy solemnes, claro, porque su función así lo requiere. ¿Qué hacen para no reírse? ¿Qué hiciste cuando te caíste, por ejemplo, no? No, pues lo que pasa es que vi que nadie me levantaba, entonces dije, pues me tengo que levantar, ahora sí que, como dicen, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes. Y ya, efectivamente, ya me ayudan a levantar, ya cuando como que todo el mundo se rió, todo el mundo lo gozó. Yo creo que el sustentante lo gozó más y obviamente pues me levanté, ¿no? Y bueno, pues ya te da risa. Después obviamente cuando sale ya las personas que están videograbando, los técnicos de videograbación, el sustentante, pues ya te puede reír y decir, mira, fíjate que... Pero no en la audiencia. No, en la audiencia era tremendo que o sea, en el examen, en esta audiencia pública, pues era tremendo que te cayeras porque pues como que no es lo propio. Al final del día todos somos seres humanos. Así es. Y yo eso es algo que he entendido muy bien. Desde la persona investigada, que puede ser tú, en cualquier momento, o sea, cualquier ciudadano de a pie, puedes tener un choque, puedes llegar a una audiencia. Claro. Y por eso es tan importante esta elección para las personas juzgadoras de nuestro país este 1 de junio. Y por eso yo quiero invitarlos a votar este 1 de junio en esta planilla morada. Voten por el número 24. Mi lema es servir para hacer justicia. Y servir no solo por el servicio, sino porque uno sabe para qué sirve y para qué no sirve. Y yo estoy completamente convencida que soy una opción para ofrecer resultados desde la Suprema Corte de Justicia desde el primer día. Y por otro lado, como siempre lo he dicho y ha causado mucho revuelo en las redes, también este compromiso es 24 horas.
hoy sacaba alguna de las estadísticas que va a dejar la Suprema Corte de Justicia de Asuntos No Resueltos con este Acuerdo General 3/2025, donde dice que ya nada más se van a resolver en pleno cuestiones urgentes. Y obviamente tenemos que llegar gente muy preparada para, en esta acta de entrega-recepción, pues ver qué nos están dejando. Y también sacar estadísticas de lo que nos están dejando y de lo que va a estar entrando, para que todas las ponencias, las 9 ministras y ministros que vamos a conformar esta corte, ya estoy decretando, pues claro, tengamos con el uso de la tecnología la postura de estar proyectando en calidad y cantidad los asuntos que realmente dejen atrás esta inacción del pasado de la Suprema Corte de Justicia y que tengamos una corte que sirva, pero que sirva para hacer justicia en nuestro país. 24 horas contigo, obviamente mi compromiso. Y se burlan de mí porque me dicen, ¿cómo 24 horas, magistrada? ¿Qué nos va a pagar horas extras? Obviamente tienen que pagarse, pero al final del día también hay un tema que tiene que ver con la urgencia de muchos asuntos. Y a mí de repente me llamaban a las 3 de la mañana y me decían, hay una intervención de comunicaciones, tenemos máximo 6 horas para resolver y pues hay que moverte. Entonces entiendes que tu compromiso es 24 horas, porque en cualquier momento tienes que estar ahí para solucionar, ni modo que digamos, ay no, dejen que duerma bien su siesta y ya regresa. ¿Y qué hacemos con el cateo? Ya se fueron todos de esa casa que iban a catear, o la intervención de comunicaciones de un secuestro ya no se logró. Entonces, por eso el compromiso es 24 horas contigo y yo les pido que este 1 de junio voten por el número 24. Bueno, pues ahí tienen de viva voz de la candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, ¿tú consideras que sería importantísimo implementar las nuevas tecnologías en el sistema judicial? Sí, por supuesto. Mira, las nuevas tecnologías nunca van a sustituir esta capacidad y esta sensibilidad de la que hablamos. Sin duda. Pues porque si no, no tendríamos personas juzgadoras en el mundo, pues. Pero sí pueden agilizar estos procedimientos, como yo te decía. Llegar a la corte, ver un acta de recepción, cuánto me están dejando de asuntos, cuántos vamos a proyectar, que van a llegar a la Secretaría de Acuerdos y posteriormente a pleno. Porque ahora nada más se va a resolver en pleno. Entonces tenemos que tener una gran agilidad. Todo esto se puede hacer a través de los medios tecnológicos. Priorizar asuntos, que me parece muy importante. Decir, oye, este asunto son de personas en condiciones de vulnerabilidad, este tiene que salir antes. Ya la Constitución maneja el término de 6 meses para la resolución de asuntos en materia tributaria y penal, desde que se tiene conocimiento del mismo. Pongámoslos en todas las materias, pongámosle un plazo a todas las ponencias de la Corte para sacar estos asuntos. Simplifiquemos estos procesos tan burocráticos de nuestra Suprema Corte de Justicia en el país y hagamos que la justicia realmente llegue. Yo tengo muchas propuestas que desde la Corte con precedentes, esto de que ya no haya asuntos que tengan que ver con formalismos y rigorismos, que realmente se privilegie el fondo del asunto, esta resolución. El 17 constitucional es muy claro que se privilegie esta solución del conflicto. Desde la Corte podemos vincular a todo el país, obligarlo a que todas las personas juzgadoras saquemos los asuntos en tiempo. Y obviamente tomando en consideración la complejidad, ¿por qué no? Pero por eso es tan importante que las personas elegidas ya estemos preparadas para hacerlo desde el primer día. Así como en la justicia penal, ¿no? Que va, hola señor juez, muy buena tarde, qué bueno que fue elegido. Tenemos una audiencia de juicio oral en el altiplano. Entonces ya no hay tiempos de, a ver, espérame tantito, déjeme y ensayo. No hay forma de tener una toma 2. Y no hay forma también que las personas en nuestro país aguanten un tema de custodia que no se resuelve, un tema familiar, un tema que tiene que ver con sus propiedades, con su dinero, con sus empresas. Hay que decirlo, la justicia en este país tiene que llegar y tiene que transformarse para que el 1 de junio ya esté dando resultados y este proceso de elección podamos decir que fue un éxito a nivel nacional, pero sobre todo también para que el mundo vea que en México cuando se hacen las cosas se hacen bien hechas. Último mensaje para nuestras audiencias, Lorena. Pues que este 1 de junio voten, que esto va a impactar mínimo en la próxima década de justicia en nuestro país. Y es tu responsabilidad, es tu compromiso, por supuesto, votar y elegir a la persona correcta. Para que el día de mañana puedas tener efectivamente como persona juzgadora alguien que te escuche, pero sobre todo resuelva con eficacia los asuntos. Por eso yo te invito que votes por el número 24 en esta planilla morada que es la primera de ministras del lado izquierdo, todo 24. Mi compromiso, 24 horas contigo.
Lorena Josefina Pérez Romo, magistrada de circuito en materia penal y candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en la serie La Triste y la Colorada. Ha sido una charla muy enriquecedora, motivadora para nosotras las mujeres y en general para todas y todos los mexicanos. Te deseamos muchísimo éxito, así será, y te invitamos a que regreses. Muchas gracias. Esperemos que sí, ya como ministro. Así será. Gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima. Tu voz en la corte, Lorena Josefina, ayuda a la